Ciencia, salud y medio ambiente. Tipos y composición de fuerzas. Teoría y ejercicios. Introducción. La fuerza es una interacción que puede causar una aceleración de un cuerpo, que puede ser un empuje o una tracción sobre el cuerpo, y se dice que la fuerza actúa sobre el cuerpo. En esta ocasión tenemos acá una persona que está empujando la caja. La caja se encuentra sobre una superficie, o podemos decir que se encuentra sobre el suelo. Entonces acá la persona está realizando una fuerza en dirección, mire, hacia la derecha. Entonces acá nos muestra el vector, ¿verdad? Que nos está diciendo que se está realizando una fuerza hacia la derecha y la vamos a representar con la letra F. También acá el objeto que está sobre el suelo, este objeto también está aplicando un tipo de fuerza sobre el suelo, que sería, en este caso, ¿verdad? El peso, que lo representamos con la letra W. Entonces aquí está actuando la fuerza y el peso, ¿verdad?, de la caja. Ahora tenemos otra situación en la cual la caja está sobre la superficie del suelo. No tiene movimiento, o sea, está en reposo, está en una posición estática. Entonces acá nuestra caja siempre, ¿verdad?, tiene el peso, que lo representamos con la letra W, ¿verdad?, que es hacia abajo. Y también tenemos otro valor que esta es una fuerza que la caja experimenta, ¿verdad?, hacia arriba. Esta fuerza se la hace al suelo, hacia arriba, y es lo que le impide, ¿verdad?, que la caja se hunda. ¿Por qué? Porque este valor se llama normal y esta es la que lo empuja hacia arriba. Entonces eso es lo que le impide, ¿verdad?, que pase del suelo, ¿verdad?, que se hunda, sino que lo va, le ejerce una fuerza, ¿verdad?, hacia arriba, en este caso hacia arriba del suelo. Entonces este es el valor de la normal. ¿Qué sucede ahora cuando tenemos, ¿verdad?, que nuestra caja está sobre una pendiente? Entonces siempre vamos a tener, ¿verdad?, el valor del peso. El peso, mire, siempre es una línea vertical, ¿verdad?, que va hacia abajo. Mire, entonces aquí siempre tenemos el peso. Y en este caso, ¿verdad?, también tenemos nuestra línea normal, que es lo que le impide, ¿verdad?, que se hunda. Y siempre, mire, aquí podemos ver que es una línea o es un vector que va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, nuestros pequeños, ¿verdad?, gráficos que nos ejemplifican la fuerza, el peso y la normal. Entonces recordemos que F significa fuerza, W significa peso, N es la normal y también la unidad en que se mide la fuerza es el newton, que lo vamos a representar con la letra N también. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado de no confundir, ¿verdad?, la normal con newton, que es la medida que vamos a utilizar, ¿verdad? Continuamos y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de fuerza que nosotros tenemos. Entonces tenemos la fuerza gravitacional, tenemos la fuerza, que en este caso, ¿verdad?, es el peso, tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza de fricción o rozamiento. Son los 4 tipos de fuerza que vamos a estudiar, ¿verdad?, en esta guía. Iniciamos con la fuerza gravitacional. Tenemos que es una fuerza gravitacional aplicada sobre un cuerpo, es una atracción que está dirigida hacia un segundo cuerpo. O sea que acá lo que nos dicen es que si se deja caer un cuerpo, la fuerza gravitacional lo trae al suelo, o sea, lo atrae hacia abajo. Por eso es que nosotros nos podemos sostener, ¿verdad?, sobre el suelo, porque la fuerza gravitacional nos atrae al suelo. Podemos tener otro ejemplo. Supongamos, en este caso, ¿verdad?, que nosotros damos un salto desde una silla. Descendemos entonces en caída libre con la aceleración de magnitud G, aceleración gravitatoria. O sea, nos atrae hacia el suelo exactamente. ¿Cómo simbolizamos
la fuerza gravitacional con, mire, la letra Fg. Entonces ahí tenemos fuerza gravitacional. Ahora, para relacionar esta fuerza y la aceleración gravitatoria, nosotros lo hacemos mediante la segunda ley de Newton, que tenemos que la fuerza gravitacional, mire, va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces aquí estos valores, ¿verdad? Nosotros ya conocemos que es la masa y el valor de la gravedad, que es el mismo que vamos a seguir utilizando, ¿verdad? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces acá tenemos la fuerza gravitacional, que es una atracción, ¿verdad? Cuando el cuerpo se deja caer, la fuerza gravitacional lo trae hacia el suelo, o sea, lo trae hacia abajo. Muy bien. Continuamos con el peso. El peso es la magnitud de la fuerza neta requerida para evitar que un cuerpo caiga libremente, según lo mida alguien situado, ¿verdad?, en el suelo. ¿Qué más? La simbología es la letra W, como lo hemos visto anteriormente. Y el peso de un cuerpo es igual a la fuerza gravitacional. Entonces, aquí tenemos que la fuerza gravitacional es la masa por la gravedad. Entonces, eso prácticamente es exactamente igual al peso, lo que significa que en lugar de escribir fuerza gravitacional, vamos a escribir W, que es el peso, y el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Por tanto, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a ver con qué fuerza de gravedad, ¿verdad?, lo atrae hacia la Tierra, teniendo una masa de 55 kilogramos. Entonces viene usted y dice, ok, tenemos que la fuerza gravitacional va a ser igual a la masa por la gravedad. La fuerza gravitacional entonces va a ser igual a la masa, que es 55 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos la multiplicación en nuestra calculadora y nos dice que la fuerza de gravedad es igual a 55 por 9.8, nos da 539. Multiplicamos kilogramos por metro sobre segundo. Entonces la fuerza de gravedad va a ser igual a 539 newtons, porque kilogramos por metros sobre segundo, eso equivale a newtons. Entonces lo escribimos ya en función de la unidad en que vamos a medir, ¿verdad?, la fuerza, que en este caso es newton. Ahora tenemos que la fuerza de gravedad es igual al peso, entonces hacemos una sustitución. W es igual a 539 newtons. Entonces acá hay que hacer una aclaración. Cuando nosotros nos dicen, ¿verdad?, que tenemos 55 kilogramos de peso, en teoría nos están hablando sobre nuestra masa. Y el peso ya sería, ¿verdad?, multiplicarlo por la gravedad, que sería 539 newtons. Entonces acá, ¿verdad?, nos están hablando de el peso que nosotros tenemos. Continuamos ahora con el siguiente apartado, que son los componentes, ¿verdad?, de el peso. Acá en la guía, ¿verdad?, nos habla sobre los componentes del peso. Entonces nosotros lo vamos a trabajar y nos vamos a apoyar del plano cartesiano, en donde vamos a tener, ¿verdad?, que la horizontal son las X y el eje vertical, ¿verdad?, serían las Y. Tomando en consideración que tenemos, ¿verdad?, acá que las X hacia la derecha son positivas y hacia la izquierda son negativas. Y las Y hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas. Entonces, podemos ver, si hablamos sobre la superficie, que en este caso, ¿verdad?, la X es paralela, ¿verdad?, a la superficie, que es la horizontal, ¿verdad?, de la cual nosotros hablamos cuando un objeto está sobre la superficie. Entonces, vamos a tener dos componentes. En este caso, vamos a tener la componente AX, que A, ¿verdad?, es paralela a la superficie, y vamos a tener la otra, ¿verdad?, que en este caso va a ser B, mire, B sub Y, que en este caso podemos ver que la componente B es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa perpendicular? Que aquí forma, mire, un ángulo de 90 grados. La componente A es la que imparte movimiento, en este caso al objeto, o si hablamos de una pelota, a la pelota. Y la componente B oprime la pelota, mire, contra la superficie. Entonces tenemos estas dos componentes. Recordemos, componente A y componente B. A la componente A la vamos a denotar, ¿verdad?, con el color verde, y a la componente B la vamos a denotar con el color morado.
Muy bien. Entonces, acá en la segunda página, ¿verdad?, de nuestra guía, tenemos unas figuras que nos ayudan a que comprendamos de mejor manera las componentes del peso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una pelota y la pelota está sobre la superficie, que en este caso, ¿verdad?, la superficie es horizontal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sucede acá. Vamos a tener 4 momentos en los cuales vamos a describir las componentes del peso. Y lo primero que podemos ver, ¿verdad?, es el ángulo de inclinación que tenemos en cada una de las figuras. En este caso, mire, la pendiente es 0 porque no hay ningún tipo de inclinación, sino que está, ¿verdad?, en el eje horizontal. Aquí nosotros podemos observar que se ejerce una fuerza que en este caso, ¿verdad?, la fuerza es la del peso, la que venimos estudiando, ¿verdad? Entonces aquí, mire, tenemos, ¿verdad?, el peso. Ahora, podemos observar aquí también que si nos fijamos en nuestro plano cartesiano, entonces nosotros podemos ver que tenemos una componente, en B. ¿Por qué? Porque nuestro peso, mire, va hacia abajo. Entonces, como que tengamos, mire, el eje de la Y. Entonces, estamos hablando de que en este caso, la componente va a ser B. O sea que el peso va a ser igual a B. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, este valor, pendiente 0. Y en este caso, nuestra componente del peso va a ser igual a P sub Y. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra pelota está sobre un plano un poco inclinado? Entonces aquí la pendiente, según nuestro material, mire, dice que es de 20 grados. O sea, ya hay una inclinación, pero en realidad, ¿verdad?, no es mucho. Ahora, ¿qué aspectos, ¿verdad?, podemos evidenciar acá? Siempre la pelota, ¿verdad?, tiene lo que sería un peso, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a apoyar, mire, otra vez de nuestro plano y podemos ver que acá tenemos, mire, el eje de las Y y el eje, mire, de las X. El verde es AX, ¿verdad?, la componente AX, y en este caso, ¿verdad?, el morado es la componente BY. Entonces, ahí lo colocamos y si usted se fija, juntos con el peso forman lo que sería, ¿verdad?, acá un rectángulo. Y aquí tenemos, mire, la componente BY y acá tenemos la componente, ¿verdad?, BX. Entonces aquí nosotros podemos notar que tenemos dos componentes del peso. En el primero solo tenemos una componente del peso, que es BY, porque solo va, mire, hacia abajo. Pero en este caso, ¿verdad?, la componente la tenemos tanto en BY como en AX. Entonces aquí, ¿verdad?, ya tenemos las dos componentes de nuestro peso. Ahora continuamos con un tercer gráfico. En este podemos ver que nuestra pelota está aún más inclinada y en nuestro material nos dice que la pendiente está en 70 grados. Mire, la inclinación es mucho mayor. Entonces, acá, mire, siempre vamos a tener, ¿verdad?, la fuerza, en este caso, que es la del peso, que siempre va, mire, hacia abajo. Y otra vez vamos a tener, ¿verdad?, nuestras dos componentes, en este caso, mire, BY y acá tenemos AX. Se forma también lo que sería, mire, pequeño rectángulo, ¿verdad?, acá de los valores que nos da nuestra componente. Y tenemos, en este caso, mire, la componente Y y tenemos la componente X, ¿sí? BY y AX. Pero como ya estamos hablando en sí de las componentes del peso, entonces nosotros también las podemos evidenciar como WY, que sería el peso en y WX, que sería el peso en X. Entonces podemos hacerlo o escribirlo, ¿verdad?, también de estas maneras, dado que estamos hablando en realidad de el peso. Muy bien. Ahora, tenemos el último gráfico, que en este caso, ¿verdad?, es cuando nuestra pendiente, mire, es de 90 grados. O sea, aquí prácticamente, ¿verdad?, la inclinación es mayor, es de 90 grados. Y en este caso, ¿verdad?, siempre se ejerce
una fuerza que en este caso, ¿verdad? Es el peso. Y acá podemos ver, ¿verdad? Que ya solo tenemos, mire, una componente de nuevo. Solo que en este caso, ¿verdad? Acuérdese que en este caso, mire, aquí está la superficie que es la horizontal y es paralela, mire, a el peso. Entonces, en este caso estamos hablando de el componente de A sub X o de W sub X, ¿verdad? Porque estamos hablando en el plano o en el eje de las X. Entonces, en este caso, Y sería, ¿verdad? 0. Y aquí tenemos, ¿verdad? La componente A sub X en relación a nuestro peso. Entonces tenemos que tomar todo esto en consideración para ver cuáles son las componentes, ¿verdad? De nuestro peso. Ahora, ojo aquí. En este último plano la pelota sufre una aceleración máxima porque es atraída hacia la tierra con mayor velocidad. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, lo que nos dice en nuestro material. Miren, nos dice que la rapidez de la pelota, ¿verdad?, no cambia en una superficie, ¿verdad?, horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la componente B es igual, ¿verdad?, en este caso, mire, a el peso, a W. Entonces la pelota se apoya, ¿verdad?, sobre la superficie, como vemos acá. Entonces acá la pelota se apoya sobre la superficie con la máxima fuerza posible. Pero ¿qué sucede? Aquí prácticamente, ¿verdad?, no se está moviendo en este momento. Pero ¿qué sucede cuando ya tenemos una pendiente de 90 grados? Entonces, mire, la componente B se hace 0 y A se hace igual, mire, al peso, que es lo que tenemos acá. Mire, la componente A se hace igual al peso, de modo que la pelota sufre la aceleración máxima, ¿verdad? ¿Sí? En este caso acá tenemos, ¿verdad?, la aceleración máxima en este punto. Ahora vamos a realizar el pequeño ejercicio, ¿verdad?, que nos muestran en nuestra guía y nos dice, ejercicio número 1. Encuentra las componentes de la siguiente esfera si su peso es igual a 200 newton. Entonces acá tenemos la figura, ¿verdad? Aquí está la esfera. Aquí está, ¿verdad?, la superficie donde se encuentra y acá tenemos un ángulo de inclinación de 16 grados. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar cuáles son, ¿verdad?, nuestras componentes. Entonces, tenemos acá, miren, tenemos el peso, que siempre lo vamos a escribir, mire, que es hacia abajo, ¿verdad? Y luego tenemos nuestras componentes en A y en B. Entonces aquí tenemos, mire, que se forma siempre el rectángulo que decíamos y aquí tenemos, ¿verdad?, el peso en Y tenemos, ¿verdad?, el peso en X. Entonces, otro valor que necesitamos conocer es que este ángulo de 16 grados es el mismo que se forma acá entre el peso y en este caso la componente en Y, que va a ser del mismo valor, en este caso de 16 grados. Nuestro material nos proporciona unas fórmulas que vamos a utilizar para encontrar la componente en X y nos dice en este caso que la componente del peso en X va a ser igual al peso por el seno de teta. En este caso el peso nosotros ya lo tenemos, que es de 200 newton, lo sustituimos y tenemos 200 newton por el seno, en este caso de nuestro ángulo 16. Entonces el peso en la componente X va a ser igual a 200 por el seno de 16, es 55.12 newtons. En este caso lo vamos a redondear y nos quedaría que el peso en la componente X va a ser igual a 55 newtons. Continuamos y nos pide que también encontremos, ¿verdad?, la componente en Y. Entonces la componente en Y va a ser igual al peso por el coseno de teta. Entonces el peso es 200 newton por el coseno de 16, multiplicamos 200 por el coseno de 16 y nos da como resultado 192.25 newtons. En este caso, ¿verdad?, también lo redondeamos y nos queda que el peso en la componente Y es igual a 192. Entonces acá nosotros, ¿verdad?, ya tenemos prácticamente, ¿verdad?, la respuesta a nuestro ejercicio número 1. Continuamos ahora con la tercera fuerza, que en este caso es la fuerza normal, ¿verdad?, de la cual ya hemos platicado al inicio de nuestro video. Es una fuerza perpendicular a la superficie y se simboliza con la letra N.
Entonces acá tenemos, mire, el cuerpo y acá tenemos, ¿verdad?, nuestro plano cartesiano que nos ayuda a identificar, ¿verdad?, cuáles son los vectores que siguen cada una de nuestras fuerzas. Entonces tenemos acá, mire, que siempre tenemos lo que sería el peso. El peso siempre va hacia abajo y en este caso, ¿verdad?, es W. Posteriormente tenemos la fuerza normal, ¿verdad?, que recuerde que esta es la fuerza que experimenta el cuerpo, ¿verdad?, hacia arriba. Y tenemos acá que la fuerza normal, ¿verdad?, es perpendicular a la superficie. Recuerde que perpendicular significa que aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? O sea, forma un ángulo de 90 grados, en este caso la superficie con nuestra fuerza normal. Entonces, mire, acá tenemos, ¿verdad?, el gráfico de cómo quedaría en este caso, ¿verdad?, la fuerza normal, incluyendo, ¿verdad?, en este caso al peso también. Continuamos ahora y si nuestro objeto está inclinado, ¿verdad?, o sea, sobre una superficie inclinada, sobre una mesa inclinada, sobre una calle inclinada, entonces siempre tenemos acá, mire, X y Y. Entonces vamos a ver ahora cómo se relaciona nuestro gráfico, ¿verdad?, con la fuerza normal. Entonces aquí tenemos siempre el peso, mire, el peso siempre es hacia abajo, ¿verdad?, una línea vertical hacia abajo. Y tenemos acá la normal. Mire, recuerde que la normal siempre es la fuerza perpendicular, ¿verdad?, a la superficie. Mire, aquí se forma el ángulo de 90 grados y aquí también podemos ver que se forma el ángulo de 90 grados. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el peso y la normal. Ahora, aquí tenemos, mire, formamos, ¿verdad?, lo que sería la componente en Y. Y aquí formamos, ¿verdad?, lo que sería la componente en X. Entonces aquí está ya, ¿verdad?, nuestro gráfico, o sea, el diagrama que nosotros realizamos para poder comprender las fuerzas que están interactuando, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, también las componentes del peso. Continuamos y ahora, mire, está aún más inclinado. Entonces acá lo que hacemos, ¿verdad?, es siempre colocar, en este caso, nuestro valor, que sería el peso, nuestra fuerza, que es el peso. También tenemos la normal, mire, la normal está en este caso, ¿verdad?, acá formando el ángulo siempre de 90 grados con la superficie. Y podemos ver que en este caso, ¿verdad?, acuérdese, acá tenemos, ¿verdad?, lo que sería X, la superficie es X. Entonces aquí tenemos la componente del peso en X y acá vamos a tener, ¿verdad?, la componente del peso en Y. Entonces aquí tenemos nuestros diagramas para poder comprender de mejor manera las fuerzas que se están ejerciendo sobre nuestro objeto. Continuamos con la última fuerza, la cuarta fuerza, que sería la de fricción o rozamiento. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que tenemos una caja o un bloque, algo que usted sabe, ¿verdad?, que pesa. De hecho, en nuestro material, ¿verdad?, nos hablan sobre un bloque que se encuentra apoyado en la superficie horizontal. En este caso, nosotros tenemos, ¿verdad?, que la fuerza de fricción o rozamiento es un equilibrio que se debe a una acción ejercida por la superficie sobre el objeto. Entonces, aquí recuerde que nosotros tenemos siempre, ¿verdad?, peso. El peso siempre lo vamos a tener en este caso, ¿verdad?, con los objetos. Y acá tenemos también, ¿verdad?, la normal, porque aquí recuerde que está, ¿verdad?, en reposo nuestro cuerpo, ¿sí?, no se está moviendo. Entonces aquí, mire, la normal forma el ángulo de 90 grados que hemos venido trabajando. Entonces aquí está en reposo, lo que significa entonces que en este caso nuestro peso es exactamente, ¿verdad?, igual a la normal, porque tenemos, ¿verdad?, que está en reposo y hay un equilibrio. Entonces, como les comentaba, en nuestro material nos dice, ¿verdad?, que si consideramos que un bloque está apoyado en una superficie horizontal, en este caso, como el cuerpo está en reposo, ¿verdad?, las fuerzas que actúan sobre él tienen resultante nula, o sea, cero, ¿verdad? Su peso W está equilibrado por la reacción normal, lo que les comentaba, ¿verdad?, de
la superficie. Entonces, mire, acá está en reposo, entonces podemos decir que el peso es exactamente igual a la normal. Pero ¿qué sucede ahora si este objeto hay una persona que lo está alando, ¿sí? Que está tratando, ¿verdad?, de moverlo. Entonces nosotros podemos observar acá que siempre tenemos un peso. Miren, en ese caso, ¿verdad?, tenemos la normal, porque aunque se le está tratando de hacer fuerza, ¿verdad?, para moverlo, por el momento todavía no ha conseguido, ¿verdad?, movilizar en este caso la caja. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la fuerza que la persona está ejerciendo. Muy bien, ahora, ¿qué sucede? El cuerpo continúa en reposo porque la fuerza F que se le está aplicando está equilibrada por la fuerza de fricción, ¿verdad? En este caso, estática que se le está haciendo. Entonces, la fricción, ¿verdad?, es la que le impide que se mueva. Y en este caso podemos ver acá, mire, siempre es sobre el suelo y está contraria. La fuerza la está realizando hacia la derecha y en este caso, ¿verdad?, la fuerza de fricción está hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es lo que le impide que se mueva. Y como decíamos, ¿verdad?, es contraria a la fuerza que se está haciendo. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que mientras más rugosa, ¿verdad?, es la superficie, entonces es más difícil para él mover el objeto. Mientras más lisa es la superficie, es muchísimo más fácil, ¿verdad?, mover el objeto. Entonces todo esto tiene que ver con la fuerza de fricción o de rozamiento, ¿verdad?, cuando nosotros queremos mover un objeto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver que en la fuerza de fricción o rozamiento tenemos, ¿verdad?, la fricción estática. Entonces, en este caso la fricción estática es la fuerza de rozamiento que actúa sobre el objeto en reposo. También tenemos un rozamiento estático máximo que lo vamos a denotar con la letra FM, que es rozamiento estático máximo. Y en este caso, ¿qué nos dice? Cuando la fuerza crece hasta un valor límite, después del cual dejará de equilibrar a la fuerza. Entonces, en este caso, ¿verdad?, si nosotros continuamos aumentando el valor de F, ¿sí?, entonces nosotros podemos comprobar que la fuerza de fricción estática también aumenta, conservando siempre su magnitud igual a la de la fuerza. Pero, ¿qué sucede si la fuerza, ¿verdad?, en este caso de rozamiento estático, crece hasta un valor límite? Lo que decíamos, ¿verdad?, hasta ese valor límite después del cual dejará de equilibrar a F. Entonces, este valor, ¿verdad?, es la fuerza máxima de fricción estática. Entonces, cuando este valor de la fuerza sobrepasa el valor de rozamiento estático máximo, ¿verdad?, entonces el bloque empieza a moverse. Cuando ya se le está ejerciendo una fuerza sumamente grande, bastante, ¿verdad?, se aumenta la fuerza, entonces llega a su límite y posterior o después de ese límite, entonces ahora sí la figura va a iniciar a moverse. Entonces tenemos acá, ¿verdad?, lo que sería una fórmula de la fuerza de rozamiento estático máximo que nos dice que esta va a ser igual a mu estático por, en este caso, ¿verdad?, la normal. Entonces aquí tenemos que, mire, mu es como una U o una M que nos representa, ¿verdad?, mu estático, y dice que este es el coeficiente de fricción estática. Entonces, cuando nos pidan, ¿verdad?, encontrar el rozamiento estático máximo, vamos a utilizar esta fórmula. Y posteriormente tenemos la fricción cinética, que la vamos a denotar con la letra FC. Y nos dice que es la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo en movimiento, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, supongamos que el valor de F se vuelve superior al de la fuerza de rozamiento estático máximo. Entonces, en estas condiciones, el bloque o la caja estará, ¿verdad?, en movimiento. Entonces, ya cuando está en movimiento y sigue habiendo, ¿verdad?, ese roce, esa fricción, entonces le llamamos fricción cinética. Y también tenemos una fórmula que nos ayuda, ¿verdad?, a encontrarla, que la fuerza de fricción cinética FC va a ser igual a mu sub c por la normal. En este caso, mu sub c ahora es el coeficiente de fricción
cinético, ¿verdad? Anteriormente era el coeficiente de fricción estática, ¿verdad? Porque estábamos viendo el rozamiento estático y ahora es la fricción cinética, ¿verdad? El fricción cinético que nosotros tenemos acá. Muy bien. Para finalizar vamos a hacer un ejercicio que sería nuestro ejercicio número 2 y nos dice una caja cuyo peso es de 100 newtons se encuentra en reposo sobre un plano inclinado siendo el ángulo de 30 grados. Esta es la parte, ¿verdad?, de resuelve de la tarea de la semana. Entonces acá tenemos, mire, la caja y acá tenemos nuestro ángulo, ¿verdad?, de 30 grados. Entonces nos dice, literal A, que elaboremos el diagrama de cuerpo libre, o sea, los diagramas que hemos estado realizando. Literal B, cuál es el valor de la componente del peso de la caja en el eje Y, o sea, el peso en Y. Cuál es el valor de la fuerza normal N del plano sobre la caja. Literal D, cuál es el valor de la componente del peso de la caja en el eje X, o sea, el peso en X. Literal E, cuál es el valor de la fuerza de fricción estática que el plano ejerce sobre la caja. Y por último vamos a tener, si se conociera el valor de μ estático entre la caja y el plano, el valor de la fuerza estática, ¿verdad?, se podría calcular por la relación de F estático igual a μ estático por la normal. Entonces vamos a ver si se puede resolver. Entonces, para iniciar nos dice que elaboremos el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá tenemos nuestro gráfico, ¿verdad?, nuestro diagrama. Entonces vamos a realizar el de cuerpo libre. Entonces aquí tenemos la caja, mire, y aquí tenemos el ángulo. Entonces colocamos primero el ángulo, ¿verdad?, que nos dice que es de 30 grados. Entonces aquí nosotros debemos de recordar, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, acá X, mire, y tenemos Y. Entonces tenemos nuestro valor, ¿verdad?, que es el peso. El peso siempre lo vamos a colocar. Posteriormente, ¿verdad?, tenemos lo que sería nuestra fuerza normal. Miren, aquí está la fuerza normal, recuerde, ángulo de 90 grados y perpendicular a la superficie. Y tenemos, ¿verdad?, en este caso, la fuerza, ¿verdad?, de fricción que se está ejerciendo sobre nuestra caja. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ¿verdad?, la componente en X, que aquí está, WX, la componente del peso en X. Y tenemos, mire, la componente, ¿verdad?, del peso en Y, que está en verde, la de X, y en Y, y en morado, ¿verdad?, tenemos la componente en Y. Entonces, mire, aquí está ya nuestro diagrama de cuerpo libre. Literal B, ¿cuál es el valor de la componente del peso de la caja en el eje Y? Entonces, tenemos, ¿verdad?, que nuestro peso es igual a 100 newtons. Y ahora tenemos, ¿verdad?, nuestra fórmula que nos ayuda a encontrar el valor de la componente Y. Recordemos que va a ser el peso por el coseno de teta, en este caso el peso es 100 y el coseno de teta va a ser el de nuestro ángulo, que es 30. 100 por el coseno de 30 nos da 86.6 newtons. Entonces, en este caso, ¿verdad?, esta sería nuestra respuesta. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el valor de la componente del peso de la caja en el eje de las Y, que en este caso sería el peso en Y. El literal C nos dice cuál es el valor de la fuerza normal N del plano sobre la caja. Entonces, aquí hay que recordar que dijimos que la normal, en este caso, miren, la normal que tenemos acá en naranja, mire, aquí va a ser exactamente igual a la componente, mire, en Y. Entonces aquí tenemos que si la normal es igual al peso en la componente Y, entonces la normal va a ser igual a 86.6 newton. Entonces ahí ya tenemos nuestros primeros tres literales resueltos. Muy bien, acá seguimos teniendo el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad?, porque lo necesitamos para interpretar la información. Y tenemos el literal D. ¿Cuál es el valor de la componente del peso de la caja en el eje X? O sea, el peso en X. Entonces tenemos la componente en X, ¿verdad?, que va a ser igual a el peso por el seno de teta. Y esto va a ser igual a 100 por el seno de teta, que en este caso teta es 30, ¿verdad? Y multiplicamos 100 por el seno de 30, nos da como resultado 50 newtons. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el valor de la componente del peso de la caja en X
es igual a 50 newtons. Literal E. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción estática que el plano ejerce sobre la caja? Entonces aquí tenemos, mire, que en este caso, si nosotros podemos observar, aquí tenemos, mire, la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción es igual, ¿verdad? En este caso a nuestra componente del peso en X. Entonces la fuerza de fricción en este caso, ¿verdad? Sería 50 newtons. Y tenemos por último el literal F. Si se conociera el valor de μ estático entre la caja y el plano, el valor de la fuerza estática se podría calcular por la relación de la fricción estática es igual a μ estático por la normal. Vamos a ver, ¿lo podemos encontrar sí o no? Sí, porque si nos dan el valor del coeficiente estático y ya tenemos, ¿verdad?, el valor de la normal, que lo tenemos, ¿verdad?, en los literales anteriores, entonces se puede calcular en este caso la fuerza estática. Entonces aquí tenemos ya la resolución de nuestro ejercicio. Muchas gracias por ver nuestro video. Bendiciones.